Buenas noches, queridos amigos de Conversación en la Catedral. Esta noche tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Se trata, lo voy a decir sin rodeos, de una de las personalidades más brillantes de la literatura dominicana de los últimos tiempos. Se trata de Andrés L. Mateo, quien ha sido ganador, muy merecidamente, de los más importantes premios literarios de nuestro país y que recientemente pues ha provocado el acontecimiento más trascendental de los últimos años para la literatura dominicana. Por fin, una editorial internacional, en este caso concreto Alianza Editorial, publica un libro de un autor dominicano con el rigor con que deben publicarse los libros en todo el mundo. Voy a hacer, lógicamente, una presentación de Andrés L. Mateo. Sería una vana pretensión de mi parte intentarlo. Una persona que ostenta premios nacionales por 2 veces de novela, de ensayo, que es catedrático o profesor de la Universidad Autónoma y que es periodista conocido y sobre todo que es un referente totalmente esencial en la dominicanidad. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, José. Buenas noches. La primera pregunta, y esto con el ánimo de ilustrar al público televidente, la voy a enfocar hacia tus primeros años en la literatura. Tú perteneciste al grupo La Isla, un grupo que se forjó prácticamente al fragor de la guerra o después de la guerra de abril del 65. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó para ti haber participado en ese proceso junto a otros escritores dominicanos ya conocidos? Bueno, el grupo La Isla es un poco la expresión de la época, en tanto los años 60 son años muy convulsos, no solo en la República Dominicana. Los años 60 son años de extraordinaria transformación de todas las coordenadas del poder en el mundo americano. Caen las dictaduras, se suceden los periodos revolucionarios, el llamado revolucionarismo en el mundo americano, aparece con el triunfo de la Revolución Cubana. Hay un verdadero martirologio en términos de las generaciones jóvenes y un verdadero jacobinismo, o sea, una reacción contra todos los signos de la cultura anterior. Como registro general en el mundo americano, esto es lo que ocurre en los años 60. Pero en la República Dominicana, de manera particular, vivimos la desaparición de la dictadura de Trujillo, claro, que supuso en el orden político y social muchísimas cosas, pero que en el orden espiritual, en el orden de las sensibilidades artísticas, también quiso significar una ruptura con el pasado anterior, con el pasado inmediato sobre todo. Claro, es que hubo tres acontecimientos históricos muy importantes para el país, pero quizás muy seguidos, es decir, en un breve lapso de tiempo, ¿no? La muerte o el ajusticiamiento del tirano, el derrocamiento de Bosch, del primer gobierno democráticamente elegido, ¿verdad?, después de la dictadura, y entonces luego la guerra de abril y la intervención norteamericana. Y eso originó en la base de la sociedad quizás la movilidad social más grande que conoce la historia política y social dominicana. Hay 3 periodos de grandes movilidades sociales en la historia política de nuestro país. Uno es las 3 últimas décadas del siglo XIX. En esas 3 últimas décadas parecía que los ideales de un gobierno liberal iban a propiciar una transformación importante de la vida económica y social dominicana. Y todos sabemos que esas 3 últimas décadas de los años finales del siglo XIX, que ha estudiado Hawking bastante bien, son décadas de mucha transformación. Otro periodo de grandes transformaciones sociales es justamente la aparición de Trujillo. Trujillo varía, rompe con todas las jerarquías sociales en este país y introduce una especie de nuevo segmento social, porque las jerarquías sociales dominicanas hasta los años 30 eran las mismas que se tenían en las colonias, en el periodo colonial. Era la jerarquía de gente de primera, gente de segunda, gente de tercera.
Y el otro momento de gran movilidad social casi incomparable es el de los años 60. Es en este periodo que aparecen los grupos literarios. Aparece El Puño, primero aparece Arte y Liberación, que fue un grupo muy híbrido. Era un grupo formado por pintores, por escritores, por poetas, por cantantes líricos. Era un grupo muy híbrido, ¿no? Y después van a aparecer ya los grupos, los primeros grupos literarios, propiamente dicho, que surgen después de la Guerra de Abril de 1965, porque la Guerra de Abril trae una impronta muy significativa en la historia social dominicana, y es que traen al escenario de la vida política nuestra el vocabulario de las ciencias sociales. Trujillo fue un poder tan absoluto que no había necesidad de interpretar los procesos históricos. Trujillo encarnaba una totalidad absolutamente autosuficiente. Él era el generador de la historia y nadie se podía descubrir a sí mismo como protagonista de la historia. Después de la muerte de Trujillo, quienes protagonizan aparentemente la historia, aunque todos sabemos que hay, que en el fondo había otro tipo de movimiento, pero aparentemente quienes protagonizan la historia después de la muerte de Trujillo son las masas en las calles, pidiendo una actualización de la vida nacional, incorporando muchas ansias reprimidas durante los 31 años de la dictadura de Trujillo, dándole un cierto sentido a la idea del proceso histórico que Trujillo había usurpado. No había ningún protagonismo histórico en este país que Trujillo no ocupara. Los grupos literarios van entonces a ser esa expresión que pretendió reproducir en el plano artístico, en el plano espiritual, las divisiones que la sociedad dominicana descubre en sí misma tan pronto muere Trujillo. Y es tan así que, por ejemplo, algunos de estos grupos se autodefinían políticamente hablando en el escenario histórico. Nosotros, por ejemplo, en la isla nos creíamos ser los revolucionarios, claro. Éramos los marxistas, éramos quienes tenían un lenguaje de redención social, hacíamos una literatura ancilar, como se dice teóricamente hablando, es decir, una literatura de servicio, una literatura en la que todo el pensamiento... Comprometida, ¿no? Todo el pensamiento, toda la expresión está al servicio de una idea de liberación del hombre. Yo pienso que esa fue una impronta de la época, que no fue solo tragedia o martirologio de la sociedad dominicana, sino que fue algo que cundió en el mundo americano, casi como signo de la década de los años 60. Claro. Tú empiezas tu experiencia literaria como poeta, ¿no? Es así como tu participación en el grupo, y en esos años, en los años 60, pues se proyecta. Pero yo diría que en un periodo relativamente breve, entonces ya tú no te presentas como poeta, sino que ya empiezas a perfilarte como prosista, sobre todo como ensayista, como investigador. ¿Acaso sentiste que había en ti entrado en crisis la expresión poética? No, no creo. Primero, yo tengo en relación con los géneros una idea muy poco convencional. Los géneros son una categoría literaria que han tenido mucha fortuna en la historia de la literatura, porque han atravesado los tiempos casi sin grandes mutuaciones en lo que respecta a las características que definen los géneros. Pero si la época moderna ha hecho algo en relación con los géneros literarios es transgredir las fronteras que los separaba. Yo pienso que si se mira la poesía, por ejemplo, que yo hice en los años 60, mis poemas como Portal de un Mundo, que fue un poema muy conocido en esos años, que incluso se cantaba en el coro de la universidad, hacía poesía se hacía poesía coreada. Esa poesía que yo hice en los años 60 era también una poesía con personaje. Extrañamente, yo he releído últimamente los textos que yo escribí en los años 60 y me doy cuenta de que en todos esos textos yo cuento algo. Hay siempre la necesidad de un testimonio en el que el género lírico, en cierto sentido, entrampaba, digamos, al discente, al que quiere decir las cosas, al que quiere hablar.
Yo recuerdo un poema como Dos historias terribles, que también lo cantaba el coro de la UAS y que lo recitaba la poesía coreana. Ese poema mío que comienza diciendo: si un día tomas la vida por el mango y te lanzas con ella en el camino, te golpearán, muchacho. Ya. Yo recogí esta historia para ti, etcétera, etcétera. Eran la necesidad de un testimonio. Y yo pienso que a mí me fue muy fácil pasar de la poesía a la novela, sobre todo si se toma en cuenta que yo hago también un poco novela lírica, Claro, que es un género aceptable hoy día, puesto que la novela lírica tiene modernamente representantes de mucha importancia en el mundo americano y no en el mundo americano también, qué sé yo, hablemos de Faulkner, un novelista lírico por excelencia, Onetti es un novelista lírico por excelencia, García Márquez es un novelista lírico. Yo pienso que el tránsito de la poesía hacia la novela, hacia el ensayo, a mí me ocurrió en forma muy natural. Yo pienso que sin embargo no dejé la poesía, que mis textos prosísticos contienen un elemento poético apreciable, que hay una vena lírica latiendo siempre en ellos. Incluso yo diría que mis primeras novelas fueron novelas cuyo proceso narrativo fluía con dificultades, justamente por la trabazón lírica. Una gran carga poética. Pensemos, por ejemplo, en Pisar los dedos de Dios, sí. Que de momento se siente uno en algunos pasajes de la novela y el lector se pregunta, bueno, ¿qué estoy leyendo? ¿Prosa narrativa o estoy leyendo una prosa poética? Y me parece un reto interesante. Correcto, y yo creo pienso que sí, que fue así, que fue un tránsito no traumático. Yo vivía siempre la necesidad de contar. Creo que es algo que en lo que respecta a la generación del 60, a todos los que formamos parte en los años 60 de aquella intención de hacer arte comprometido, nos caracterizaba. Teníamos necesidad de contar, necesidad de decir algo. Vamos a ir a una pausa y dentro de breves instantes retomamos esta conversación en la catedral con Andrés L. Mateo. De novela Pedro Enrique Sureña, Premio Nacional de Novela, Premio Nacional de Ensayo y muy recientemente obtuvo también el Premio a la Excelencia Periodista de la Fundación J. Pellerano Alfau en la categoría de columnista. Andrés, y yo la lectura que hice de tu primera novela me remontó esa lectura a la percepción de un muchacho en el barrio Don Bosco y en el colegio que todavía era en cierta forma expresión de aquel silencio que imponía la tiranía y que luego las masas deciden derrochar, derribar y entonces lanzar su clamor. Pero ¿qué ocurrió con la Penélope, la otra Penélope tuya que no esperó a Ulises? ¿A quién esperaba? Quizás lo que toda la pequeña burguesía de los años 60 levantó como estandarte y que nunca llegó. Esa idea de la redención fue casi una ecuación matemática muy proporcional a la sobredimensión de la atmósfera que el trujillismo creó en la historia social dominicana. Ahora se dice fácil, porque hay un espacio de libertad que es una conquista muy firme de la sociedad dominicana. Ahora se puede analizar con cierta frialdad, pero si algo caracteriza la sociedad dominicana de los años finales de la era de Trujillo e incluso de los años posteriores, es la polarización angustiosa que existe entre la vida y la palabra. No hay ninguna posibilidad de que la vida y la palabra se encontraran en un ambiente en cuya atmósfera el poder absoluto lo deformaba todo, porque mucha gente no puede apreciar
la hipérbole que en términos de expresión del poder en el mundo americano supone la figura de Trujillo y el trujillismo como sistema. Bueno, es tanto así que todavía hoy estamos terminando de desmontar todo el aparato estatal que el trujillismo dejó. Apenas se están vendiendo los terrenos del CEA, la CORDE, y hace 40 años de la desaparición física de la tiranía. Claro. Esa sobredimensión... Lo cual era impensable en aquella época, ¿no? Claro. Esa sobredimensión de Trujillo hace del peso específico de su personalidad en los años 60 una deformación que todos vivimos espiritualmente, particularmente quienes teníamos sensibilidad artística como escritor. Claro, y la novela entonces expresa ese drama. Sin ninguna duda. Esa... Yo pienso que sí. Fíjate tú, buena parte de la novelística que yo he hecho en la República Dominicana tiene una relación con la historia objetiva. Claro. O sea, yo pienso que tal vez mi novela que saldrá el año que viene en Alianza Editorial, El violín de la adúltera, quizás tiene una relación un poco más elíptica con los procesos históricos que hemos vivido en los últimos 40 años en la vida dominicana. Y la otra Penélope tiene ese signo desde el propio, desde la propia evocación del título. El símbolo de Penélope en la cultura occidental es un símbolo que deviene la imagen de la perseverancia, de la lealtad, la imagen de la espera consecuente. Pero también de la incertidumbre. Y de la incertidumbre. Y en cambio la otra Penélope, la mía, yo pienso que era un poco como toda esa pequeña burguesía que en los años 60 se dispersó en medio de ese gran martirologio que supuso la historia política dominicana de las dos primeras décadas después de la desaparición de Trujillo. No hay que olvidar, como decíamos ahorita, no hay que olvidar que lo que caracteriza este periodo es la gran movilidad social. El trujillismo llegó a un momento en que, así como sirvió en los años 30 de impulsador de los modos de existencia social, porque Trujillo abolió prácticamente todas las jerarquías, porque llevó al aparato del Estado a figuras provenientes de sectores de tercera, simple y llanamente porque se destacaron en la vida social, fuere como peloteros, como intelectuales, como artistas, como prominentes economistas o como lo que fuere. Como áulicos, ¿no? Como áulicos. O sea, todo el que se destacaba en la vida social en la era de Trujillo llegó al aparato del Estado. Y Trujillo rompió con las jerarquías. Así como Trujillo movilizó toda la sociedad de arriba abajo en los años 30, ya en los años 60 esa dinámica había en cierto sentido frisado toda la sociedad dominicana. A la muerte de Trujillo prácticamente todo el aparato productivo estaba en sus manos. El aparato productivo de la vida nacional tenía en la figura de Trujillo casi el 96% de la cartera de empleo, por ejemplo. Trujillo disponía del 96% de la cartera de empleo y tenía un peso específico en la riqueza nacional muy superior al de toda la burguesía que había logrado consolidarse para ese periodo. Manejó prácticamente toda la nación. El país. Vaya, como si se tratase de una hacienda particular, ¿no? Fue una cosa descomunal. Tú tienes una tesis que me gustaría saber y que explicaras al público televidente si aún sustentas, que fue bastante polémica en el momento en que se publicó tu libro Mito y Cultura en la era de Trujillo, tesis según la cual la mayor cuota quizá de responsabilidad de la forma en que se perpetuaba prácticamente el régimen de Trujillo pues recaía sobre los intelectuales. Sí, pero no de una manera consciente, ¿no? Si tú analizas, por ejemplo, el movimiento del 23 de febrero de 1930, que es un movimiento que comienza siendo una expresión cívica, capitaneado aparentemente por Estrella Ureña. Exacto. Y no solo por Estrella Ureña, sino por un grupo de intelectuales. Entre los cuales estaba Balaguer, ¿no? Entre los cuales estaba Balaguer, que era un mozalbete que escribía en la oficina de don Jafé Hernández, recién graduado de abogado, escribía artículos muy furibundos
contra Horacio Vázquez. Exacto. Horacio Vázquez es un caso sui generis en la historia política y cultural dominicana porque, pese a encarnar la tradición de un liderazgo, permitió muchas libertades públicas, hasta el punto que se puede decir que Horacio Vázquez lo derrocaron en la prensa. Horacio Vázquez fue derrocado en los periódicos. Las batallas que se libraban en fueron todas en la prensa y hay una cohorte inmensa. En mi libro Mito y Cultura de la Era de Trujillo yo saco ese inventario. Hay una gran cantidad de intelectuales cuyos cañones se apuntaron de manera desmesurada contra la figura del general, del líder Horacio Vázquez, y cuya nombradía surge justamente a raíz de su actividad conspirativa contra Horacio Vázquez. Trujillo engañó a toda la intelectualidad de este periodo y la hizo creer que ellos capitaneaban el movimiento, cuando tras bambalina Trujillo movió todos los hilos para poder tener la renuncia de Vázquez y el acceso casi expedito al poder. Yo pienso que esa fue probablemente una de las trampas históricas más conmovedoras que el pensamiento intelectual dominicano ha vivido, porque supuso, incluso en el plano de la declamación ideal, hasta la idea de que se llegaba por fin a un estado propiamente encarnación del espíritu nacional. La formación del Estado Nacional Dominicano es una formación angustiosa por la presencia haitiana, en cuya estrategia de sobrevivencia estaba, en cierto sentido, la necesidad de que no se cuajara una entidad distinta del lado español. Por lo tanto, si te estudia a los intelectuales del siglo XIX dominicanos, te darás cuenta que todas las angustias de estos intelectuales giran alrededor de la no viabilidad del Estado Nacional. Es el llamado pesimismo dominicano. Y más que el pesimismo, porque no es solo el pesimismo, es casi la necesidad de una justificación respecto de la conformación de instituciones sólidas que respondieran a los paradigmas modernos, primero los paradigmas europeos y después el paradigma norteamericano, y que no terminaba de cuajar. O quizá una racionalización del fracaso. Del fracaso, exactamente, era una racionalización del fracaso. Pues Trujillo significó eso, ¿no? En el plano ideal también, significó que por fin arribábamos a la conformación del Estado Nacional, que por fin aparecía una figura que garantizaba la permanencia por encima de todas las vicisitudes de este Estado Nacional, que ya sí la dominicanidad era una aventura sin retroceso. Si algo caracteriza la aventura de la dominicanidad es justamente eso, el hecho de que incluso en sus pensadores más preclaros, en quienes la han amado más, hay momentos de incertidumbre, de duda respecto de la viabilidad o no de la nación. Bueno, pues los intelectuales en el periodo en que Trujillo surge, se entusiasman con la figura de Trujillo y permiten, probablemente esta no sea una palabra adecuada en términos del análisis de los procesos históricos, pero sí posibilitan el que esa figura de ribetes muy duros, esa figura de características marciales muy plenas, esa figura que había acumulado una fortuna ya descomunal desde los años, desde finales de los años 20, ya en el año 28, por ejemplo, Trujillo era una persona a nivel personal, no hablo como institución, pero ya en el año 28 era una figura del área económica de mucha importancia. Trujillo tenía una fortuna considerable ya en el año 1928. Y bueno, ya también en el año 28 tenía casi todo el poder de tiro de la nación bajo su dominio. Esa figura casi mesiánica, yo pienso que encandiló a los intelectuales. Y otro tipo de factor de carácter social, el hecho de la rigidez de la movilidad social que no permitía el gobierno del general Horacio Vázquez. Vázquez había gobernado casi con los mismos esquemas tradicionales y había llevado a los cargos fundamentales de la nación
a figuras ya preestablecidas en estas jerarquías de primera, de segunda. Trujillo dio una gran posibilidad de movilidad social y en ese carro se engancharon en forma prominente los intelectuales dominicanos. Es lastimero, Trujillo fue en ese sentido un gran estratega. La culpa no es en abstracto de los intelectuales, los procesos históricos no tienen culpables, Exacto. son simplemente resultado de una dinámica colectiva en la que se suman infinitos paralelogramos de fuerza y la resultante es a veces inesperada. La realidad es esa, la realidad es que los intelectuales desempeñaron un papel incluso muchísimo más prominente de lo que la historiografía había sacado a flote, porque, por ejemplo, en un costado muy caro a la nación dominicana, el aspecto ideológico, los intelectuales le dieron la sustentación al trujillismo, que arribó más que a un cuerpo ideológico, yo creo que a un cuerpo mitológico, dada la base económica tan desproporcionada que tenía la figura de Trujillo. ¿Podemos hablar, Andrés, de una arraigada tradición novelística en la República Dominicana o deberíamos hablar de una narrativa aún en ciernes, todavía muy vinculada a hechos históricos concretos, reales? Mira, yo pienso que no hay, desgraciadamente, una tradición novelística abundante en nuestro país, solidificada. Eso tiene muchos factores, por supuesto, factores objetivos, factores subjetivos, pero evidentemente que si tú analizas incluso a nuestros novelistas más prominentes, te darás cuenta que son novelistas de una producción muy escasa, son novelistas con una producción bastante escasa. Novelistas de grandes nombradías, como, qué sé yo, como Galván, por ejemplo, son novelistas de una sola novela. Tulio de Cestero. Cestero es un novelista de 2 novelas. Marrero Arizpe. Marrero Arizpe es un novelista de una novela, aun cuando se dice que él escribió una novela llamada El Camión Rojo. Yo escribí para la colección Clásicos Dominicanos el estudio de las 2 obras de Marrero e intenté buscar El Camión Rojo que alguna gente dice que él llegó a escribir antes de su muerte, pero parece ser que no la llegó a escribir. Marrero es un novelista de una sola novela. No hay realmente una tradición novelística en nuestro país. Yo pienso que eso tiene factores objetivos muy concretos, ¿no? Y que pueden ser analizados. Exacto, vamos a analizar esos factores dentro de muy breves instantes. Andrés L. Mateo, tú tocabas, Andrés, algunos factores que querías enfocar sobre el problema de la tradición o no tradición novelística en la República Dominicana. Lo que ocurre es que no hay entre nosotros una tradición novelística robusta, porque la novelística requiere una dedicación casi exclusiva, requiere en cierta forma la presencia de un mercado en el cual ella circule con un contenido característico de la relación mercadológica, o sea, con una relación entre ganancias, requiere de un escritor que se dedique casi a tiempo completo. En fin, la novelística supone verdaderamente que haya, digamos, en el mínimo grado posible, la presencia de todos esos factores que llamamos censura estructural y que impiden que exista un lector, que haya una pequeña burguesía lectora que no tenga tantas urgencias primarias frente a las cuales opcionar. El comprar una novela es menos primario que la comida o que el vestido, ¿no? En una palabra, yo pienso que ese es un proceso. Quienes trabajamos literatura y cultura en la República Dominicana estamos muy conscientes de eso y asumimos el oficio sin grandilocuencia, porque de alguna manera sabemos que este es un trabajo de minorías todavía. Tú enseñas literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Sientes que real y efectivamente en las nuevas generaciones de estudiantes hay un interés, digamos, por conocer la literatura, por divulgarla, por contribuir de alguna manera
a crear esas condiciones estructurales que tú señalabas, ¿no? como barreras para que tengamos una tradición novelística en el país? Yo temo que la enseñanza universitaria en la República Dominicana está en crisis. A mi modo de ver hay una gran crisis, y hablo no solo de la enseñanza pública, que es donde yo trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace ya muchos años, sino que en sentido general la enseñanza universitaria en la República Dominicana está en crisis, y un aspecto de esa crisis se expresa justamente en las condiciones en que llegan los estudiantes al aula universitaria. Esos factores que inclinan a un estudiante universitario a indagar en su propia cultura, a solazarse en las producciones espirituales que caracterizan su realidad social, su identidad, tienen que ir siendo formados desde los periodos anteriores, desde el aparato instruccional. Y desde el aparato instruccional yo pienso que hay poco esfuerzo concreto para acercar el estudiante dominicano a la producción de sus autores vivos y muertos. De manera que cuando llegan a la universidad llegan un poco deformados, es bastante difícil. Yo diría que en mi caso concreto, que trabajo con literatura, en algunos casos obligo a los estudiantes a leer, y eso de obligarlo es ya, digamos, una semántica no muy pedagógica que digamos, pero evidentemente no hay ninguna otra posibilidad que no sea obligarlos. Tal vez sea una gran desgracia por la que atravesamos los autores, y cuando los autores somos también los profesores, pues la cosa es peor, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Yo no hablo en forma, digamos, negativa de mi propia práctica social, sino que solo describo lo que es una realidad, yo diría palpable, que... evidente. Palpable, evidente, que no voy a enmascarar aquí, ¿no? Claro, tu ejercicio en las páginas de los diarios, últimamente en el Listín Diario, y yo lo percibo, y esto lo comparto con algunos lectores, como en cierta forma un ejercicio de crítica muy libre, pero también en el que a veces te siento remontar aquellas olas de ese pesimismo dominicano de inicios de siglo. ¿Tú crees que es esa una lectura correcta? Bueno, es curioso, mucha gente me ha hablado de eso, ¿no? En términos personales, yo pienso que la estrategia de un escritor de ir a los medios de comunicación masivo es una apuesta que conlleva su riesgo. Porque primero, por ejemplo, mi columna en el Listín Diario se llama Sobre el tiempo presente. Claro. O sea, yo debo relacionarme con los acontecimientos que vive el país o el mundo, incluso acontecimientos de carácter político. Yo debo hacer una reflexión en muchos casos vinculada a lo que constituye mi riqueza espiritual. Yo debo hacer una referencia a un libro, yo debo comentar un pensamiento, pero el problema es situarse en medio de una realidad para la cual los valores espirituales hoy día están en, digamos, en empobrecimiento continuo, frente al pragmatismo, frente a la reingeniería, frente al planteamiento de ajustar la sociedad a un mundo cada vez más impersonal. El ejercicio de un intelectual en la prensa se convierte en una apuesta desgarrante en algunos casos, angustiosa. Bueno, mi opinión es que hay que asumirlo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo hace poco hice un ciclo de artículos que no he terminado, que lo he ido espaciando justamente por eso, que se llamaba Los del 60, por ejemplo. En esos artículos yo hacía pequeñas viñetas de estos personajes que han devenido en la historia contemporánea sus contrarios. Han encarnado, digamos, su contrario. Hoy día son la negación de su propio discurso de juventud, pero de una forma tan rotunda,
tan absoluta que a un individuo que trabaja con el espíritu, con la palabra, le tiene que resultar conmiserativo, le tiene que resultar penoso enfrentarse a una desvaloración de sí mismo de tal magnitud. Claro. Entonces, yo soy un cronista, yo lo describo, y el que parece pesimista soy yo, no es la realidad. Claro. Pesimista es la realidad. Yo pienso que es la realidad la que cada día es más pesimista, es la realidad la que cada día hace que la diferencia entre los hombres ya sean solo grados cuantitativos, que no haya canallas. Esta es una sociedad sin canallas, ya no hay canallas en la sociedad dominicana, simplemente grados cuantitativos entre los actos humanos. Me parece que un escritor haciendo prensa tiene que consignar estos desgarramientos, y eso no quiere decir que uno no sea pesimista. Yo recuerdo que escribí un artículo que, por cierto, te menciono a ti en el artículo y a Plinio, que se llamaba Como si yo fuera Cioran. Sí. Porque una lectora me había mandado una carta justamente en esos términos, y yo le decía, no, yo no soy Cioran, yo no evoco una reflexión pesimista como si la vida fuera un círculo gratuito y la existencia no tuviera ningún sentido. Yo he dotado de sentido mi propia vida, yo he sido amado, yo tengo mis hijos, yo he odiado, yo he combatido. Eso es lo que es vivir, digamos, la riqueza de la existencia real, de la posible, ¿no? Por lo tanto, cuando uno escribe sobre registros de acontecimientos que se dan en la vida social, tiene que asumir ese riesgo de ser o de parecer pesimista. Y a veces no has sentido que en algunos de esos trabajos, sobre todo artículos de opinión, la pasión te empuja y te arrincona la racionalidad. Mira, ese es otro costado, digamos, del análisis frente al que yo me he visto en la prensa dominicana, que a mí me ha resultado curioso. Por ejemplo, la figura de Balaguer. Ahí quería llegar. Yo he analizado profundamente a Balaguer en mis artículos. Quizás de mis artículos más leídos son los artículos en los cuales yo he enfocado la figura de Balaguer, hasta el punto que cuando yo tengo mucho tiempo que no escribo sobre Balaguer, en la calle me preguntan, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escribes sobre Balaguer? Pero cuando enfoco, digamos, actitudes de Balaguer en la vida política dominicana, el resultado viene a ser que el pasional soy yo, pero Balaguer tiene casi 50 años decidiendo el destino de todos nosotros. Balaguer es probablemente la expresión más empecinada de amor al poder que tiene el mundo americano. Balaguer es todavía un hombre de 94 años y aspira al poder, y eso no es pasión. Es la pasión encarnada. La pasión es mía, que lo escribo, que hago una descripción de esas cosas. Vamos a continuar dentro de unos minutos con Andrés L. Mateo. Prosiguiendo con nuestra conversación de esta noche con Andrés L. Mateo, una de las más prominentes figuras de las letras dominicanas contemporáneas, tocábamos, Andrés, el tema entrábamos a tocar el tema de la dominicanidad, que yo sé que a ti te es de un gran interés. Pero a mí me sorprende la forma en que, tanto en tu escritura de ficción como en tu escritura ensayística ya de pensamiento, la dominicanidad es un problema a veces muy doloroso y otras veces hasta, yo diría que un tanto jocoso. ¿Por qué Jack Veneno es tan importante en tu concepción y tu definición de la dominicanidad? Yo he definido algo que parece un chiste, pero que no lo es, la idea de la dominicanidad como una confrontación entre el parecer y el ser. A mi modo de ver, una parte importante de nuestra historia política, social, cultural, ha atravesado ese dilema entre el parecer y el ser. Yo pienso que quizás eso mismo hace que la dominicanidad sea muchas cosas al mismo tiempo.
antes, en la época en la que hablábamos de la redención revolucionaria, del revolucionarismo, la dominicanidad parecía una esencia eternamente parecida a sí mismo. Pero hoy día sabemos que es como el río heraclitiano, que es un fluir permanente y que muchas cosas van cambiando, aunque hay algo que permanece y que hace que la identidad sea, digamos, un elemento cuantificable, ¿no? Yo entiendo que la dominicanidad es muchas cosas al mismo tiempo. La dominicanidad es esa horrible historia que ha deformado hasta los espíritus, yo diría que hasta los genes de los dominicanos, de nuestra larga tradición autoritaria, por ejemplo. Una larguísima tradición autoritaria que ha hecho en determinados periodos de la historia que la propia expresión del poder político sea entre cómica y trágica, ¿no? Qué sé yo, una figura como la de Lilis, por ejemplo, es una figura en la que la brutalidad de los acontecimientos históricos se relacionan a veces en forma, yo diría que sarcástica también, con lo sublime. Lili era un tipo capaz de hacerle una carta de amor a una querida y mantener las queridas que tenía en cada provincia con los mismos fondos del Estado, sin ninguna posibilidad de discernimiento. Lili era como el dentista de García Márquez que le pide al alcalde que dónde manda la cuenta por la muela que le acaba de sacar y que el alcalde le dice, bueno viejo, porque el dentista le ha dicho, la mando a tu casa o al ayuntamiento, es decir, si es la misma vaina, mándala donde quiera, ¿no? Es decir, un poco que Lilis era eso también, era lo indiscernible entre la riqueza pública y lo personal. La dominicanidad es también, digamos, lo grandioso. La dominicanidad es Pedro Enrique Sureña, dándole una conformación fisionómica, por ejemplo, a toda la periodicidad de la historia del pensamiento en el mundo hispanoamericano. La dominicanidad es Camaño. La dominicanidad es Balaguer, ese sujeto social que llena un periodo, yo diría que tan degradante de la historia política dominicana, pero es la dominicanidad. La dominicanidad es Juan Bosch, que no tiene habilidades para el manejo propiamente dicho del Estado, pero que hace una práctica política con un contenido ético trascendente e importante. La dominicanidad es José Francisco Peña Gómez, un Moisés, como lo llamaba Vincho, que se salva de la masacre de 1937 y viene a desempeñar un papel importante en la vida política y social contemporánea. La dominicanidad es ya Veneno, que expresa esa idea simple, elemental del pueblo, del triunfo del bien sobre el mal. Porque en esencia eso es lo que hace de Ya Veneno una figura épica. Fíjate tú que casi toda la parafernalia con la que se enfrenta Ya Veneno tiene siempre tintes grotescos, claro. Es siempre lo más oscuro del laberinto, de lo insondable. Este momento nos lleva a ser campeones de la lucha del mundo. Campeones mundiales, ¿no? El mundo no se ha enterado, pero él tiene 40 años siendo campeón de la lucha libre. Aunque el mundo no se ha enterado. Fue campeón medio europeo, creo que 20 años, y los europeos no sabían ni que existía la lucha libre. O sea que eso es la dominicanidad, muchas cosas al mismo tiempo. Y no es, eso sí, en forma alguna, lo que quizás nosotros enarbolamos en los años 60. No es una esencia eternamente parecida a sí mismo, sino que es ese río numerosísimo de acontecimientos que han formado y conformado una personalidad en la historia que se llama dominicanidad, que conocemos como dominicanidad.